Hola a todos y todas. En el ejercicio 1 de este nuevo módulo de congruencia de triángulos, nos están preguntando cuál de estas alternativas es siempre eh, verdadera, digámoslo así. Tenemos dos triángulos rectángulos que son siempre congruentes si es que. Recuerden que dos triángulos van a ser congruentes solamente en el caso de que tengan las mismas medidas de lados y ángulos, o sea que sean exactamente iguales. No que tengan la misma proporción sus lados. En ese caso estamos hablando de triángulos semejantes. Entonces veamos, tenemos un cateto respectivamente congruente, le dice la alternativa A. O sea, hagamos cuenta que aquí tenemos un triángulo rectángulo y ese lo vamos a hacer un poquitito más pronunciado esto. Hagamos cuenta que este es el lado que vale x y en otro triángulo rectángulo tenemos también este lado que vale x. Si ustedes se dan cuenta, claramente no son semejantes por ninguna parte, este es mucho más pequeño. Por lo tanto, aunque tengan un cateto congruente, dos triángulos rectángulos, es imposible que estos sean congruentes los triángulos. La 1 la desechamos de inmediato. ¿Qué pasa con la B? Si tenemos que la hipotenusa es congruente. No necesariamente porque hagamos cuenta que la hipotenusa es la que mide x, ¿sí? Y después tenemos que, ya, hagamos cuenta que, bueno, en otro triángulo, la hipotenusa mide también x, pero va a tener otra inclinación. Por lo tanto, no necesariamente van a ser congruentes siendo que las dos hipotenusas son iguales, ¿sí? En este caso, tampoco tenemos que siempre los triángulos son congruentes. Veamos qué pasa en la alternativa C. Nos dicen que tenemos dos ángulos respectivamente congruentes. Si tenemos dos ángulos respectivamente congruentes, eh, lo que pasaría, bueno, claramente si tenemos dos ángulos congruentes, vamos a tener el tercero también congruente. O sea, hagamos cuenta que este ángulo mide alfa, este mide beta, es una beta por si acaso, y este mide gamma. Si tenemos otro triángulo con la misma medida de los ángulos, podría ser eso, ¿no? En donde ese es el ángulo recto que mide beta, este es el ángulo alfa y este es el ángulo gamma. Ahí tenemos los dos triángulos que tienen sus ángulos iguales, pero si se dan cuenta, este triángulo es bastante más grande que este. Por lo tanto, no son congruentes, sí son semejantes, lo cual no es lo que nos están preguntando, por lo tanto, tampoco eso es verdadero. Vamos a ver qué dice la D. En la D nos dicen dos lados homólogos respectivamente congruentes. Los lados homólogos, recordemos, son aquellos que están en el mismo lugar y tienen la misma inclinación que los de otra figura geométrica, ¿sí? Son iguales y paralelos entre sí. O sea, no solamente los poseen la misma longitud, sino que están posicionados de la misma manera. Entonces, si tenemos que dos lados son homólogos congruentes, por ejemplo, que este sea un triángulo y que este sea otro, hagamos cuenta que este lado, vamos a hacerlo con otro color, hagamos cuenta que este lado es igual a ese. Y tenemos que este lado es congruente con ese. Fíjense ustedes que vamos a tener que este lado, como dijimos, es igual a ese y que este lado es igual a ese. Ahora, si eso ocurre, vamos a tener que ese ángulo va a ser igual con ese. Entonces, ¿qué es lo que se nos va a generar acá? Que vamos a tener el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Y por lo tanto, si eso se da, si dos lados homólogos respectivamente son congruentes, vamos a tener que los triángulos van a ser igualmente congruentes. ¿Y por qué? Inicialmente porque el tercer lado también va a ser igual
al otro del otro triángulo. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la D. ¿Qué pasará en la E? ¿Por qué no es la E? Sencillamente porque me dicen que tiene solamente un ángulo congruente y eso no nos dice absolutamente nada, porque que tenga un ángulo congruente es que, por ejemplo, este lado mida alfa, ahí está el ángulo recto, y este lado también puede medir alfa, este ángulo, perdón, y eso no quiere decir que los triángulos sean congruentes. Así que eso con respecto al primer ejercicio. Vamos con el ejercicio 2. Chao.